buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, la última del mes de octubre. Sesiones a lo largo de las cuales hemos estado analizando, comentando algunos de los temas tratados por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Ya vimos el tema del egoísmo, el tema de la mano invisible, el tema de la división del trabajo. La vez pasada llegamos a analizar un poco el tema de en qué consiste la riqueza. Y vamos a entrar a analizar, pues yo creo que el tema principal del libro, que es precisamente el del mercantilismo. No es ningún secreto que Adam Smith escribió esta obra con la pretensión principal, tal vez no única, pero sí principal, de refutar a lo que él llamaba el sistema mercantil. No le llamaba el sistema mercantilista, sino el sistema mercantil. Y creo que vale la pena comenzar a analizar lo que dice Smith al respecto, porque si bien se afirma que el mercantilismo es un conjunto de políticas económicas en general y comerciales en particular, que estuvo vigente más o menos a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que luego, gracias, entre otras cosas, a las aportaciones de Smith y a lo que posteriormente diría David Ricardo con su teoría de las ventajas comparativas, pues el mercantilismo desapareció de la faz de la tierra y es algo pues meramente histórico. Pero la verdad es que no. Hoy podemos hablar de un neomercantilismo, así como se habla de un neoliberalismo, pues yo creo que se puede hablar de un neomercantilismo que sigue estando muy presente y que desafortunadamente sigue haciendo, y yo no creo exagerar si lo digo así, mucho daño, porque en esencia el mercantilismo es un sistema antieconómico. Y por sistema antieconómico yo quiero decir, o me refiero a aquel que no solamente no ayuda a ir aliviando el problema de la escasez, que es el problema económico de fondo, el hecho de que no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera, sino que el mercantilismo lo agrava. Es decir, no solamente no ayuda a ir aliviando el problema de escasez que enfrentamos los seres humanos, sino que lo agrava. Entonces creo que vale mucho la pena echarle un ojo a lo que dice Adam Smith al respecto, y él comienza a analizar este tema, el del sistema mercantil, en el libro cuarto de La riqueza de las naciones, cuyo título es precisamente de los sistemas de economía política, Y permítanme leer la introducción que le hace Smith al libro cuarto de La riqueza de las naciones, donde, insisto, habla de los sistemas de economía política. Lo que va a hacer Smith es analizar los distintos sistemas de economía política, por lo menos los que estaban en boga en su época a mediados del siglo XVIII. Fíjense qué interesante lo que dice Adam Smith. Dice, la economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia del legislador o del estadista, se propone dos objetos distintos. El primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas, un abundante ingreso que les permita subsistir correctamente. El segundo objetivo de la economía política, dice Smith, es proveer al Estado o república, hoy diríamos al gobierno, de rentas suficientes. Esto de rentas hay que entenderlos como ingreso suficiente para los servicios públicos. Procurar realizar, pues, ambos fines, o sea, enriquecer al soberano y al pueblo. Enriquecer al soberano y al pueblo. A ver, nada más estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones y medio da, y no creo exagerar, para escribir, si no una tesis doctoral, tal vez una tesis de licenciatura, en torno al concepto de economía política. Un concepto que, dicho sea de paso, hoy está en desuso, ¿no? Hoy, si uno le pregunta a quien estudian eso
¿qué estudias? Responden economía. Nadie responde economía política, es más, resultaría un tanto cuanto hasta pedante, ¿no? Yo estoy estudiando la licenciatura en economía política, estoy estudiando la licenciatura en economía, no en economía política, ¿no? Y es interesante ver cuándo se usa por primera vez este término y qué es lo que quiere decir. A ver, hasta donde sabemos, el término economía política fue utilizado por primera vez en el título de un libro cuyo nombre era precisamente Tratado de Economía Política, publicado en 1615, y escrito por un francés cuyo nombre fue Antoine de Montchrestien. Fue este personaje, Antoine de Montchrestien, quien en 1615 escribió un libro, ¿sí?, titulado Tratado de Economía Política, y hasta donde se sabe es la primera vez que se utiliza el término. Este personaje, Antoine de Montchrestien, vivió de 1575 a 1621 y repito, en 1615 publica este libro Tratado de Economía Política, en el cual lo que estudia fundamentalmente son las relaciones de producción entre las distintas clases sociales. De tal manera que desde entonces se entendió a la economía política como el estudio de las relaciones de producción que se establecen entre las distintas clases sociales que participan en la producción, aportando cada una de ellas lo que aporten. Por ejemplo, los terratenientes aportaban la tierra, los emprendedores aportaban, por ejemplo, el capital de riesgo para poder sembrar y cultivar esa tierra, los asalariados aportaban su trabajo a cambio de un salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el término economía política aparece por primera vez en 1615 en el título de este libro de Antoine de Montchrestien, Tratado de Economía Política. Bueno, eso nada más para que tengamos una idea de dónde o en dónde aparece por primera vez el término. Ahora, a ver, esto nada más lo menciono porque ya no nos podemos desviar tanto del tema. Un asunto muy interesante, por ejemplo, en el ámbito de la historia del pensamiento económico, es en qué momento y por qué causas, ¿sí?, este concepto de economía política perdió lo de política y se quedó nada más con economía. Esto también es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Y esto sucede más o menos a mediados del siglo XIX, a este ámbito del saber humano que hasta entonces se le había conocido como economía política, pierde el adjetivo de política y se queda nada más como economía, ¿no? Eso es muy interesante y buena parte de, no voy a decir la culpa de que esto haya sucedido, ¿sí?, pero la razón de ser la tiene la matematización de la economía, ¿sí? Esto es muy interesante y ahí quien tuvo mucho que ver fue ay Dios mío, este economista inglés, ahorita se me fue el nombre, que junto con Walras y Menger descubrieron el marginalismo, ay Dios mío, Walras, Menger y, perdón, se me fue ahorita el nombre, no es posible, ya el Alzheimer está muy duro. ¿Quién fue? Bueno, ahorita me acuerdo, ¿sí? Pero ahí se le ve. Ahora, fíjense lo que dice Smith. La economía política, considerada como uno de los ramos o una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista. Miren qué concepción más interesante de la economía política. Para Smith, la economía política era una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista. Ahora, esto es interesante porque, a ver, ¿cuál es la tarea del legislador? Legislar. ¿Y qué supone legislar? Hacer leyes. ¿Cuál es la tarea del estadista? Gobernar. Gobernar. Y según Smith, la economía política es una de las ramas de la ciencia a partir de la cual el legislador debe hacer lo suyo
redactar leyes, promulgar leyes, y el estadista lo propio, gobernar, ¿sí? Fíjense, Smith considera a la economía política como algo, ¿sí?, que está englobado en algo mucho más amplio. ¿Y qué es eso mucho más amplio que engloba a la economía política? Pues esto que Smith llama la ciencia del legislador o del estadista. La ciencia del legislador o del estadista. Legislador encargado de hacer leyes, leyes que tendrán que ser las justas. Estadista encargado de gobernar, gobierno que tendrá que ser un gobierno justo y eficaz. Esto es interesante. La economía política considerada como una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista. ¿Y qué es lo que la economía política, como rama de la ciencia del legislador o del estadista, debe procurarles, proveerles a esos estadistas y a esos legisladores? Sí, la receta, vamos a decirlo así, para, en primer lugar, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia. E inmediatamente después de decir eso, no sé si Smith se dio cuenta de a dónde podría llevar lo que acababa de decir y corrige. Y tan corrige que dice, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas. ¿Cuáles ambas cosas? Lograr un ingreso suficiente que les permita, ¿sí?, satisfacer correctamente sus necesidades. Ahora me dirán ustedes, ¿por qué Smith habla de ambas cosas si al final de cuentas parece ser que es una sola? Generar un ingreso suficiente que te permita satisfacer correctamente tus necesidades. Porque, ojo, no basta con que alguien genere un ingreso suficiente. Eso es lo que hay que hacer por el lado de la demanda. Pero por el lado de la oferta, lo que tiene que suceder es que se ofrezcan bienes y servicios en abundancia. ¿Sí? Yo puedo generar mucho ingreso, que si no hay quien me ofrezca bienes y servicios, pues ese ingreso que genero no me sirve para nada porque no tengo bienes y servicios que comprar con los cuales satisfacer mis necesidades. Pero entonces, el primer objetivo de esta ciencia, ¿sí?, es el indicar cuál es el camino que se debe seguir para que los individuos, ¿sí?, puedan lograr por sí mismos, y esto es muy importante, por sí mismos un ingreso suficiente, ¿sí?, y obtener con ese ingreso los bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué insisto en lo de por sí mismos? Porque fíjense cómo empezó redactando Smith este párrafo. Dice, la economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia del legislador o del estadista, se propone dos objetivos distintos. El primero, suministrar al pueblo. Bueno, suministrar al pueblo quiere decir que hay alguien que le va a dar al pueblo, ¿no? Suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia. Y luego corrige, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerlos en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas. Es muy distinto decir que el pueblo va a lograr satisfacer sus necesidades porque alguien le suministra el ingreso y los bienes, a decir que el pueblo va a lograr satisfacer sus necesidades porque por sí mismo cada uno de los individuos que integran ese pueblo es capaz, gracias a su trabajo, al final de cuentas a eso apunta todo esto, de satisfacer correctamente sus necesidades. Por sí mismos ambas cosas. Ahora, a ver, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerlos en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas.
ponerlos en condiciones. Para Smith, ¿qué quiere decir esto? Recuerden lo que mencionaba yo en alguna sesión pasada, esa frase de Smith en la que dice que poco más se necesita para llevar a una sociedad todavía sumida en la barbarie a un grado de progreso aceptable que paz, ¿sí? Easy taxes, impuestos suavecitos y una aceptable administración de justicia. Esto es lo que hay que lograr, ¿no? Para Smith. Bueno, ese es el primer objetivo que debe de lograr. El segundo objetivo que debe de lograr, ¿sí?, la economía política, como una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista, es proveer al Estado o República de rentas, y aquí rentas hay que entenderlo como ingresos suficientes para los servicios públicos. Hombre, hasta aquí yo no entendería lo que está diciendo Smith como, pues sí, hombre, el gobierno tiene que generar los ingresos suficientes que le permitan realizar de la mejor manera posible sus tareas, y esas tareas tienen que ver con lo que aquí de manera muy genérica Smith menciona servicios públicos, ¿no? Ahora, claro, esto abre la puerta a toda la discusión de, bueno, ¿y qué es lo que realmente debe hacer el gobierno, no? ¿Qué es lo que realmente debe hacer el gobierno? Y aquí, en esencia, me parece a mí que hay, insisto, en esencia, tres posibilidades. Una, el gobierno debe prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros. Y en caso de que la prohibición no surte efecto, castigar a quien dañe a alguien más y, en la medida de lo posible, resarcir a la víctima. Esa es una posibilidad. Y por lo general, pues todo el mundo acepta que esto, prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros y castigar a quien dañe a un tercero y, de ser posible, resarcir a la víctima, pues es la tarea esencial de cualquier gobierno, ¿no? La tarea esencial de cualquier gobierno. Luego podemos discutir si además de eso el gobierno debe ser desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente. Eso se debe de discutir, pero yo creo que nadie, inclusive ni siquiera los anarquistas, ¿no?, cuestionarán que pues la tarea esencial de un gobierno, y por esencial entiendo aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, es prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros, y, de fallar en la prohibición, pues castigar a quien dañe a un tercero. Ahora, aquí hay un punto interesante. ¿Por qué digo yo que la tarea esencial del gobierno es prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros y no evitar que nos hagamos daño los unos a los otros? Pues porque no hay gobierno capaz de evitar en el 100% de los casos que nos hagamos daño los unos a los otros. Aún el gobierno más honesto que ustedes puedan imaginar nunca será 100% eficaz en evitar que nos hagamos daño los unos a los otros. Es decir, aún en aquella sociedad en la cual el gobierno es 100% honesto, habrá algún tipo de delito. Y por delito entiendo tal vez el carterista, ¿no?, que te voló la cartera en el metro, no necesariamente un destripador. Lo que pasa en Noruega, ¿no?, es una matanza, ¿no?, ahí de jóvenes en una isla, ¿no? Pues sí. Se supone que es un país muy honesto, ¿no? Muy honesto, ¿no? Sí, por eso la honestidad del gobierno es una condición necesaria, necesarísima, para que éste sea eficaz, sin duda alguna. Pero el que sea 100% honesto no quiere decir que también vaya a ser 100% eficaz. ¿Sí? Eficaz. Sí, bueno. Entonces, por eso digo yo que la tarea del gobierno, más que evitar que nos hagamos daño los unos a los otros, es prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros y señalar cuál va a ser el castigo por cada tipo de daño que le hagamos a los demás, ¿no? Ahora, a ver, aquí hay otro punto interesante que tocaba ahorita con algunos de ustedes antes de iniciar el círculo acá afuera. ¿Cuáles son los daños que debe prohibir y, en caso de que la prohibición no surte efecto, castigar el gobierno? Por ejemplo, los daños que supongan violar derechos de terceros.
Y no todo daño supone la violación de un derecho. A ver, Juanito y Anita están locamente enamorados. Ya tienen fecha para la boda, todo marcha viento en popa, y de pronto aparece Lupita. Y Juanito se enamora locamente de Lupita, por lo cual deja plantada literalmente en el atrio de la iglesia, vestida de novia, a Anita. Bueno, eso que hizo Juanito, a Anita le puede causar un enorme daño moral. Un enorme daño moral, que a lo mejor no se lo va a quitar con 30 años de terapia, ¿no? Pero la pregunta es si ese tipo de daños, los daños morales, deben estar prohibidos por el gobierno. Pues no. No, porque aquí tendremos también que pensar si el daño que Juanito le hubiera hecho a Anita casándose con ella, estando ya enamorado locamente de Lupita, a la larga no hubiera sido mayor. ¿Sí? Esto también habría que pensarlo, ¿no? Esto también habría que pensarlo. Otro ejemplo un poquito más fuerte, ¿no? Sí. El hijo que se droga le causa un daño moral a sus padres, sin duda alguna. Pero la pregunta es si los padres tienen el derecho a que los hijos no se droguen. Y vamos a hablar de gente adulta, no de los niños, ahí otro asunto, ¿no? De un adolescente, un joven que ya más o menos tiene conciencia de lo que hace, ¿no? Uno como padre tiene el derecho a que el hijo no se drogue, derecho del padre que supone la obligación del hijo frente al padre de no drogarse. A ver, si a mí me preguntan, yo diría que no, que los padres no tenemos el derecho a que los hijos no se droguen, derecho que supondría la obligación de los hijos a no drogarse. Ahora, de que los padres tenemos el deseo de que los hijos no se droguen, bueno, pues clarísimamente, ¿no? ¿Sí? Y de que si nos enteramos de que el muchacho anda por malos caminos, haremos hasta lo imposible para tratar de enderezarlo, sí. Pero de eso a decir que dado que yo tengo el derecho, ¿sí?, de que tú no te drogues, y si te drogas, dado que violaste mi derecho, alguien te tiene que castigar, me parece excesivo. ¿Sí? Al drogadito no hay que castigarlo, al drogadito hay que ayudarlo, hay que darle la ayuda que necesite, etcétera, etcétera, pero no castigarlo por una razón muy sencilla. Drogarse es una acción terriblemente dañina que atenta en contra de la salud, en contra de la vida, pero no es una acción delictiva por su propia naturaleza. Ojo, y sin embargo, sí causa mucho daño moral. El daño moral que un hijo drogadicto le puede causar a los padres puede ser tremendo. ¿Sí? Puede ser tremendo, si hay un daño, pero no hay la violación de un derecho. Entonces, si no hay la violación de un derecho, pues entonces yo no veo por qué el gobierno tendría que castigar ese tipo de conductas, ¿no? Ese tipo de conductas, ¿sí? Pero bueno, aquí todo el asunto está en dilucidar qué es lo que debe hacer el gobierno y no tanto qué es lo que puede hacer el gobierno, porque a ver, volviendo, retomando el hilo, un gobierno en esencia puede hacer tres cosas: prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros y castigar a quien daña a un tercero. Eso es lo primero que un gobierno puede hacer. Lo segundo que un gobierno puede hacer es prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos. Ojo, una cosa es prohibir que nos hagamos daño unos a otros, violando uno el derecho de alguien más, y otra cosa es prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos. Y miren, si aceptamos que la tarea esencial del gobierno es prohibir la violación de derechos, esta segunda tarea, prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos, nos plantea la siguiente pregunta. A ver, yo tengo para conmigo mismo el derecho de no dañarme de tal manera que también tengo la obligación para conmigo mismo de no hacerlo. En pocas palabras, ¿una persona puede tener derechos y obligaciones para consigo misma? No. Yo creo que una persona tiene necesidades para consigo misma,
tiene intereses, son sus intereses, tiene propósitos y no sé cuántas cosas más. Pero decir que una persona tiene derechos y obligaciones para consigo misma, ¿sí? No veo cómo, por dónde, ¿no? No veo cómo, por dónde. Entonces, bueno, si la tarea esencial del gobierno es prohibir la violación de derechos y yo no tengo derechos para conmigo mismo, de tal manera que no tengo el derecho de no drogarme y por lo tanto no tengo la obligación de no drogarme, pues eso de que el gobierno me prohíba que me drogue, al final de cuentas es un abuso. ¿Sí? Ahora, a ver, jóvenes, por favor, yo no estoy a favor de la drogadicción, de ninguna manera, pero más en contra estoy de que el gobierno se meta donde no debe. ¿Por qué? Porque de entrada las consecuencias, sí, son nefastas. Las consecuencias son nefastas. Entonces, la primera tarea del gobierno podría ser prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros y castigar a quien dañe a un tercero. La segunda tarea puede ser prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos y por lo tanto castigarte cuando te haces daño a ti mismo. Pero a ver, eso no tiene sentido. Yo tiene sentido que castigue a A si A dañó intencionalmente a B violando uno de sus derechos. ¿Sí? Pero si yo me hago daño a mí mismo, cometiendo cualquier exceso que ustedes gusten y manden, no tenemos que caer necesariamente en el tema de las drogas, ¿no? Comiendo en exceso, bebiendo refrescos en exceso, haciendo ejercicio en exceso, desvelándome en exceso, trabajando en exceso, cualquier cosa que por hacerse en exceso me pueda hacer daño. ¿El gobierno tiene el derecho de castigarme? Pues no. La tercera posible tarea del gobierno, obligarnos a ayudar a los demás. O sea, ya no prohibir que te hagas daño a ti mismo, sino obligarte a ayudar a los demás. Sí, miren, al respecto Smith, en la teoría de los sentimientos morales, y prometo traer el parrafito para leerlo tal cual dentro de 15 días, es muy claro al respecto. Dice, a ver, eso de prohibir dañar a terceros, dice Smith, es algo que se tiene que imponer por la fuerza. Eso no se puede dejar a la voluntad de la gente. Ay, tú sabrás si vas por la vida violando los derechos de terceros. No, nada de que ahí tú sabrás. Yo gobierno, al que pesque violando derechos de tercero, lo voy a castigar. Eso hay que imponerlo, dice Smith, por la fuerza, y en eso consiste, dice Smith, la justicia. Pero el ayudar a los demás, lo que Smith llama la benevolencia, eso tiene que ser dejado a la voluntad de las partes. Eso no se debe, se puede, pero no se debe imponer por la fuerza. ¿Sí? Y Smith es clarísimo en esto, ¿no? Smith es clarísimo en esto. Y nuevamente, yo no estoy en contra de que nos ayudemos los unos a los otros, estoy en contra de que te obliguen a ayudar al otro. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que cuando alguien te obliga de la manera que sea a ayudar a otro, lo que está haciendo es esclavizándote. ¿Sí? Lo que está haciendo es esclavizándote. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, aquí estaría toda esta discusión de cuáles deben ser las tareas, ¿sí?, del gobierno, ¿no? Las tareas del gobierno, y una pregunta muy interesante. Si existe o no una manera objetiva, que no dependa de las opiniones de cada quien, de responder a la pregunta de todas las posibles tareas que un gobierno puede desempeñar, que en esencia son estas tres: prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros, prohibir que te hagas daño a ti mismo, obligarte que le hagas el bien a los demás. ¿Cuáles son o cuál es la legítima? Y yo creo
que sí hay una manera objetiva de responder a la pregunta. Y esta tiene que ver, sí, con el hecho. Lo que pasa es que para convencer a los que no creen esto, habría que ver si hay una manera objetiva, ¿no? Ahí habría que pescarlos antes, ¿no? ¿Sí? A ver, sí o no que la tarea esencial del gobierno es hacer respetar derechos. Yo creo que todo el mundo diría que sí. Sobre todo, por ejemplo, la izquierda empezaría a pensar en los derechos como el derecho a un seguro de desempleo, el derecho a una pensión universal, que parece ser que la propuesta que al respecto hicieron Peña Nieto y Videgaray supone elevar a rangos de derechos constitucionales estos dos, el derecho a un seguro de desempleo y el derecho a una pensión universal, pues porque si ya están en la Constitución, entonces resulta más difícil echarlos para atrás, ¿no? Porque hay que modificar la Constitución y todo ese tipo de asuntos, ¿no? Pero si yo acepto que la tarea esencial del gobierno es hacer respetar derechos, ¿sí? Y entiendo bien lo que es un derecho, entonces yo creo que sí podemos llegar a la conclusión de que cualquier tarea gubernamental que vaya más allá de prohibir que nos hagamos daño unos a los otros, o velar hasta donde le sea posible porque se respeten los derechos de cada quien, que es otra manera de decirlo, sí supondría, ¿sí?, una tarea ilegítima del gobierno porque supone violar derechos. Supone violar derechos, ¿sí? A ver. ¿Tenemos o no tenemos los seres humanos el derecho a la alimentación? Pues es que si tenemos derecho a la vida y es necesario alimentarse para vivir. Pues de manera derivada, sí, ¿no? Si tengo derecho a la vida y para vivir tengo que comer, pues tengo derecho a la alimentación, de acuerdo. Pero ¿qué tipo de derecho es el derecho a la alimentación? A ver, y aquí hay una cosa muy interesante. Todo derecho supone la obligación de un tercero. Esto está muy claro. Que alguien tenga un derecho supone que hay un tercero que tiene la obligación para con ese derecho. Una obligación sería propia, que podría ser para alimentar, tienes que trabajar Y no nada más trabajar, tienes que poder disponer del producto de tu trabajo. A ver, ¿a qué es a lo que voy? Mi derecho a la alimentación supone la obligación de ustedes de darme de comer. Ojo, porque si supone, hasta hoy han fallado miserablemente. Y a partir del próximo Círculo Bastiat, por favor, antes de entrar al salón, aquí de perdido una manzanita. A ver, mi derecho a la alimentación, y estoy hablando de mi caso, no estoy hablando del niño recién nacido, a quien los padres lo deben de alimentar, ni del ancianito a punto de morir, a quien los hijos lo deben de alimentar. Dejando esos dos extremos de lado, estoy hablando de mi caso, que no soy ni un niño recién nacido, ni un anciano a punto de morir. Es decir, que no necesito que mis padres me alimenten, ni que mis hijos me alimenten, porque no estoy en los extremos de la vida. Sí. Mi derecho a la alimentación supone la obligación de ustedes de alimentarme, de darme de comer. Pues no. A ver, ¿por qué lo dudan? Clarísimamente no, porque además, si me hubieran dicho que sí, pues yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Han fallado miserablemente, porque ¿quién de ustedes me ha dado alguna vez, me ha disparado alguna vez una torta? Ninguno, ¿sí? Ahora, ¿qué supone el derecho a la alimentación? Supone, uno, el derecho a la libertad para trabajar y poder adquirir los alimentos. Es decir, el derecho a la alimentación, primero que otra cosa, es derecho a la libertad. ¿Para qué? Pues para trabajar y poder adquirir los alimentos que necesito. Y una vez adquiridos los alimentos, el derecho a la alimentación supone derecho de propiedad.
derecho de propiedad sobre esos alimentos. Dichos de otra manera, mi derecho a la alimentación a cada uno de ustedes le supone dos obligaciones: no impedirme trabajar y no robarme mi comida. Pero no supone la obligación de darme de comer. ¿Sí? La obligación de darme de comer no supone. Entonces, claro que la alimentación supone derechos, pero estos hay que entenderlos correctamente. Porque si yo entiendo el derecho a la alimentación como por lo general lo entienden los demagogos, como la obligación de alguien más de darme de comer, pues entonces resulta que usted tiene la obligación de darme de comer a mí, yo tengo la obligación de darte de comer a ti, tú tienes la obligación de darme de comer a Juan Pablo tiene la obligación de darle de comer a Víctor Becerra tiene la obligación de darle de comer a Lourdes, y entonces pues lo único que hacemos es, en vez de trabajar para yo alimentarme a mí, estoy trabajando para alimentar al que viene después. Mira, ¿sabes qué? Pues que cada quien trabaje para alimentarse a sí mismo, como al final de cuentas debe ser, salvo los casos extremos del niño recién nacido o el ancianito, el abuelito a punto de morir, ¿sí? Ahora, esto es interesante, ¿no? Cómo concebimos los derechos, ¿sí? Pero bueno, ya le di muchas vueltas a este asunto. El segundo objetivo que debe de lograr la economía política es proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Hombre, ¿cómo entiendo yo del dinero suficiente para que el gobierno pueda hacer bien sus tareas? Ahora, claro, aquí toda la cuestión está, ¿y cuáles son las tareas que el gobierno debe hacer? ¿Cuáles son las tareas que el gobierno puede hacer, o por lo menos intentar? Todas las que se les ocurra, todas. Pero a ver, ¿el gobierno debe hacer todo lo que se le ocurra? ¿O el gobierno debe intentar sustituir a los ciudadanos en todo aquello que los ciudadanos hacen? Pues no. Entonces la pregunta es, de todas las posibles tareas que un gobierno puede realizar, ¿cuáles son las que debe realizar? ¿Cuáles son sus tareas esenciales? Pero fíjense, luego dice Smith, procura realizar la economía política ambos fines, o sea, enriquecer al pueblo y al soberano. Y fíjense, aquí me llama la atención que Smith no haya dicho, o hablando con más propiedad, porque a ver, el objetivo, vamos a ponerlo ya muy claro, de que el gobierno cobre impuestos es enriquecer al gobierno. No, hombre, de que luego por ahí haya quien se enriquezca, esa es otra cosa, ¿no? Pero yo no creo que ni el más ladrón de los gobernantes reconozca, al menos en un foro público, que el objetivo de cobrar impuestos debe ser enriquecer al gobernante, o un poquito más abstracto, al gobierno. No, el objetivo de cobrar impuestos debe ser que el gobierno realice correctamente sus tareas, y para eso necesita recursos. Y yo estaría dispuesto a aceptar que si con los recursos que el gobierno recauda no le alcanza para realizar correctamente sus legítimas tareas, pues sí, tendrá que cobrar más impuestos. Pero todo el asunto está precisamente en definir cuáles son las legítimas tareas del gobierno. Y nada más para terminar con este punto, señores, a ver, yo dije que esencialmente un gobierno puede realizar tres tareas: prohibir que nos hagamos daño unos a los otros, prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos y obligarnos a hacer el bien a los demás. Y aquí podríamos hablar de los tres tipos de gobierno que encontramos en la realidad: el gobierno, que es el que prohíbe que nos hagamos daño los unos a los otros y castiga a quien daña a un tercero; el gobierno ángel de la guarda, ¿sí?, que pretende preservarnos de todos los males, comenzando por los que podemos hacernos a nosotros mismos; y el gobierno hada madrina, que pretende concedernos todos los bienes, hasta aquellos que no tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Sí? Ahora, claro, ¿cuál es el problema con el gobierno ángel de la guarda y el gobierno hada madrina? Que el primero, ¿sí?, y el segundo, sobre todo, el hada madrina, necesita recursos, ¿no? Necesita recursos. Y aquí, jóvenes, por favor, no hay que perder de vista lo siguiente.
ningún gobierno puede darle todo a todos. Hombre, ojalá y pudiera. Ojalá y pudiera. Por lo que solamente es capaz de darle algo a algunos. Miren, este asunto de la, ¿cómo se le llama? Universal que propuso Peña Nieto, la pensión universal. Si ustedes ven cuáles van a ser los criterios para asignarla, es todo menos universal. No es universal, no es para todos. No es para todos, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque ningún gobierno puede darle todo a todos, razón por la cual solamente le da algo a algunos, y eso que a algunos les da, previamente se los tuvo que haber quitado a otros, con un agravante. Dado que el gobierno cobra por quitar y dar, a ver, el servicio de administración tributaria, que es el que quita, todos los que trabajan en el servicio de administración tributaria, que es el que cobra los impuestos, ¿cobran por lo que hacen? Pues sí. La Secretaría de Desarrollo Social, que es la que da, ¿cobran por lo que hacen? Pues sí. Ahora, dado que el gobierno cobra por quitar y dar, nunca te va a regresar la misma cantidad que quitó. Ahora, a ver, si nosotros analizamos esto, híjole, pues qué tantas esperanzas deberíamos de tener puestas en el gobierno, ¿no? Pero en fin. Pero claro, mira, aquí dice que se trata de enriquecer al soberano y al pueblo. Yo creo que sí, le preguntáramos a Smith, no, bueno, aquí me equivoqué, no se trata de enriquecer al soberano, ¿no? Sí. Al menos que Smith pensara que efectivamente aquí de lo que se trataba era de enriquecer a la corona, ¿no? Enriquecer a la corona, pero pues hoy en día eso sería verdaderamente inadmisible y tendríamos que decir que de lo que se trata es de que el gobierno cuente con los recursos suficientes para hacer bien sus legítimas tareas y el otro objetivo de la economía política, y ahí sí yo no le veo ningún pero, enriquecer al pueblo, ¿no? Enriquecer al pueblo, ¿sí? Bueno, pero a ver, aquí hay una cuestión interesante. La economía política considerada como una de las ramas de la ciencia del legislador y del estadista. Miren, yo no sé hasta qué punto, por este tipo de frases que encontramos en Smith, podamos decir que Smith es un antecedente muy claro de esa corriente de pensamiento económico más o menos contemporánea que se conoce como el neoinstitucionalismo y con quien podríamos identificar economistas tal vez como James Buchanan, recientemente fallecido y premio Nobel de Economía, si mal no recuerdo, 1986, 87 por ahí, Gordon Tullock, ¿sí?, quienes han desarrollado esto. Y la tesis principal del neoinstitucionalismo es la siguiente, a ver, dicen, el progreso económico no depende tanto, si es que depende en algún grado, de las políticas económicas, sino de las instituciones económicas. Entendiendo por instituciones económicas las reglas del juego. A ver, ¿cuáles son las reglas del juego en materia económica en nuestro país? Y a ver, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, sobre todo los que están estudiando economía, pues ya quiero yo suponer que vieron el tema de los precios, cómo se determinan los precios y qué sucede cuando se imponen precios máximos a las mercancías. A ver, ¿qué sucede cuando se impone un precio máximo a alguna mercancía? ¿Qué es lo que al final de cuentas va a suceder? Va a haber un exceso de demanda, un faltante de oferta y por lo tanto se genera escasez. Bueno, a ver, esto es una de las primeras cosas que aprende un estudiante de economía. Si tú impones un precio máximo y el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, ¿sí?, va a aumentar la cantidad demandada, va a disminuir la cantidad ofrecida y por lo tanto se va a generar escasez. Bueno, por lo tanto, ¿ustedes recomendarían imponer precios máximos? Pues no.
Es una barbaridad. Pero díganmelo, por favor, jóvenes más convencidos. No es una barbaridad. Bueno, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de sus párrafos, dice: las leyes sentarán las bases para que se fijen precios máximos a los artículos y productos necesarios para la economía nacional y el consumo popular. La tortilla, el huevo y cualquier cosa que tú consideres necesario para el consumo popular. Bueno, a ver, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una pésima regla del juego. Claro, en México hoy prácticamente no hay ningún producto con un precio controlado, prácticamente no lo hay, pero ahí está en la Constitución. ¿Y qué pasa si llega al poder, a la Presidencia de la República o a la Secretaría de Economía, alguien que considere que la manera correcta de ayudar a las clases populares de este país, pues es imponiéndole precios máximos a los productos de consumo popular? Pues órale, le ponemos precio máximo a todo, lo que sea de consumo popular, y no van a pasar mucho tiempo antes de que se empiece a generar, ¿qué? Escasez. Escasez. ¿Sí? A ver, ¿cómo es posible, se preguntaría Adam Smith, que se haya legislado de esa manera? ¿Cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido introducir en la Constitución una barbaridad de ese tamaño? ¿Sí? Ahora fíjense, a lo mejor ahora empezamos a entender cuando Smith habla de la economía política como aquella rama de la ciencia del legislador. Miren, decía el juez Brandeis, era un juez estadounidense de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que abogado que no supiera de economía iba a acabar convirtiéndose en un peligro. Es más, él dijo, en un enemigo público. Yo le quito lo de abogado y pongo legislador que no sepa de economía, va a acabar convirtiéndose en un enemigo público. Alguien que va a acabar haciendo daño con las mejores intenciones del mundo. Hombre, ¿quién no quisiera que el precio de los productos básicos fuera el más bajo posible? Nada más que ¿cuál es la única manera de lograr que los precios sean los más bajos posibles? No imponiendo precios máximos, sino generando la mayor competencia posible, ¿sí?, en ese mercado. No hay otra receta, ¿sí? Bueno, para terminar con este punto, a ver, si de ustedes dependiera y tienen que decidir ponerle precios máximos a los automóviles de lujo o a los alimentos de primera necesidad, y tienen que elegir una de los dos, ¿a qué se lo imponen el precio máximo? Pues a los automóviles de lujo, por una razón muy sencilla. Hace menos daño la escasez de automóviles de lujo que la escasez de pan y tortilla. Así de sencillo, ¿no? Si ha de escasear los Mercedes-Benz, los Audis y los BMWs, pues yo prefiero que escaseen ese tipo de coches a que escasee, ¿sí?, el pan y la tortilla, ¿no? Bueno, pero entonces, jóvenes, nada más para terminar, Dios mío, ya llevamos una hora con la introducción, esta concepción de Adam Smith de la economía política, ¿no?, como la ciencia, una de las ramas de la ciencia del legislador y del estadista. Miren, ¿qué es al final de cuentas el propósito de Adam Smith en La riqueza de las naciones? Enseñarle a quienes hacen las leyes, ¿sí?, qué tipo de leyes son las que permiten la riqueza de las naciones. Y obviamente Smith tenía en mente al mercantilismo. Dijo, a ver, todos aquellos que redactaron y promulgaron las leyes propias del mercantilismo están equivocados. Ese no es el camino a seguir.
Entonces yo, Smith, lo que voy a hacer es enseñarles, argumentándoles por qué, cuáles deben de ser las leyes, qué tipo de leyes se necesitan, qué tipo de gobierno se requiere para que se logre la riqueza de las naciones. ¿Sí? Bueno, dicho lo cual, entramos al capítulo primero, en el cual Smith habla del principio del sistema mercantil. A ver, ¿cuál es el principio del sistema mercantil? Y esto ya lo mencioné yo en alguna otra sesión, pero va de nuevo porque ahorita es cuando hay que mencionarlo. Dice que la riqueza consiste en dinero o en oro y plata, es una idea popular derivada de las dos distintas funciones del dinero como instrumento de comercio y como medida de valor. A ver, ¿qué es lo que dice Smith aquí? Dado que el dinero es lo que se utiliza como medio de intercambio y gracias a él podemos obtener los bienes y servicios, y gracias a que los precios se miden en términos dinerarios, es que creemos o algunos creen que la riqueza consiste en el dinero. Es rico el que tiene mucho dinero. Sí, pero no porque tenga mucho dinero, sino por los bienes y servicios que puede comprar con ese dinero. ¿Sí? Bueno, lo que dice Smith es que esta es una idea, ¿sí?, popular. Es rico el que tiene mucho dinero. En virtud de la primera de esas funciones, el dinero es el medio de intercambio, podemos adquirir con él cuanto necesitemos, con mucha más facilidad que por mediación de cualquier otra mercancía. No, claro, si ya tenemos algo que hace las veces de dinero y por lo tanto funciona como medio de intercambio, eso nos ayuda a realizar muchos más intercambios de los que podríamos realizar si tuviéramos que limitarnos ¿a qué? Al trueque. Y miren, esta es la enorme aportación del dinero, ¿sí?, que nos permite realizar de una manera mucho más eficaz comparada con el trueque, intercambios. ¿Sí? ¿Y por qué habríamos de realizar de manera mucho más eficaz los intercambios? A ver, ¿por qué? Porque, a ver, si el nivel de bienestar de la gente depende de la cantidad de bienes y servicios de los que disponga, y si la disposición de los bienes y servicios depende de la cantidad de intercambios que puedas realizar, pues en la medida en que puedas realizar más intercambios, dispondrás de más bienes y servicios y tu nivel de vida podrá ser mayor. Ahora, ¿en qué condiciones? En las del trueque o utilizando dinero, resulta posible realizar más intercambios. Utilizando dinero. Utilizando dinero. ¿Sí? Utilizando dinero. ¿Sí? Bueno, esto está muy claro, ¿no? Y es bueno lo que dices, mira aquí, va de nuevo. En virtud de la primera de estas funciones, el dinero es el medio de intercambio y aceptado por todos como tal, podemos adquirir con él cuanto necesitamos con más facilidad que por mediación de cualquier otra mercancía. De cualquier otra mercancía. ¿Sí? A ver, si no hubiera dinero y yo quisiera una taza de café, lo primero que tendría que preguntarle al cafetero es ¿qué mercancía quiere usted a cambio de una taza de café? Y a lo mejor me responde 2 manzanas. Si yo acepto ese precio, tendría que ir con quien ofrece manzanas y preguntarle ¿qué mercancía quiere usted a cambio de 2 manzanas que yo necesito para poder ir a comprar una taza de café? Y entonces el oferente de manzanas me dice, pues yo necesito 2 bolígrafos. Entonces yo tendría que ir con el que ofrece bolígrafos y preguntar. Bueno, esto se vuelve un cuento de nunca acabar, de nunca acabar. Gracias a que hay dinero, yo llego con el cafetero, veo que el precio es 15 pesos la taza, le pago 15 pesos, me dan la taza de café y con esos 15 pesos el cafetero va con el manzanero y le compra las 2 manzanas y con esos 15 pesos el manzanero va a la papelería a comprar 2 bolígrafos. Fíjense lo que hace
posible el dinero. A ver, no es que yo sea fan del dinero, porque ya alguna vez alguien me lo dijo, es que usted es un fan del dinero. Hombre, yo me pregunto si hay alguien que no lo sea, ¿no? Y no tanto por el dinero en sí, sino por lo que el dinero hace posible. Hace posible una cantidad de intercambios que sin el dinero, simple y sencillamente, no podrían ser. Y esa cantidad de intercambios que supone que los mercados van creciendo, sobre todo si por mercado entendemos los intercambios entre oferentes y demandantes, es lo que hace posible, y esto ya lo vimos en alguna otra sesión, una más amplia, profunda y compleja división del trabajo. Y esa más amplia, profunda y compleja división del trabajo nos permite producir más y mejores bienes y servicios con los cuales satisfacer de mejor manera nuestras necesidades. Y todo esto es posible, no exclusivamente, pero sí en muy buena medida, gracias al dinero. Gracias al dinero, ¿no? Sí. Bueno. En virtud de la primera de estas funciones, el dinero es medio de cambio, podemos adquirir con él cuanto necesitamos, con más facilidad que por mediación de cualquier otra mercancía. El gran negocio, dice Smith, consiste en ganar dinero. A ver, ¿qué quiere decir esto? Hombre, el gran negocio consiste que te paguen en dinero, no con alguna otra mercancía. Si de pronto se me aparece aquí Gabriel Pérez del Peral, director de la Escuela de Economía de esta universidad, y me dice, fíjate Arturo, que a partir del día 30, y el día 30 es mañana, te vamos a empezar a pagar, ¿sí?, con tlayudas. Hombre, que la tlayuda es una cosa muy sabrosa, ¿sí? Es una como tostada grande, grasosa a morir, que se le puede poner encima, no sé, cualquier cantidad de cosas. Es una botana muy sabrosa. Hombre, fíjense, no dejo de reconocer que las tlayudas son un platillo muy sabroso. Ahora, de eso a que me paguen con tlayudas, problemón en el que me meten. Problemón en el que me meten. Ahí me verían ustedes yendo a la cafetería de la universidad con mis tlayudas a ver si el cafetero está dispuesto a venderme una taza de café por una tlayuda. Nomás no se puede, ¿no? Nomás no se puede. Por eso dice Smith que el gran negocio consiste en ganar dinero. Hombre, ¿qué quiere decir Smith? El gran negocio consiste en que te paguen en dinero, porque eso te facilita mucho la vida, ¿sí? Ahora dice, como consecuencia de la segunda de las funciones del dinero, con el dinero medimos los precios, ¿sí?, estimamos todas las demás cosas por la cantidad de dinero que podemos conseguir a cambio de ellas. Y dadas estas dos funciones del dinero, el dinero es el medio de intercambio y los precios se miden en términos dinerarios, es que creemos que la riqueza consiste en el dinero. Enriquecerse, dice Smith, según esta idea popular, consiste en adquirir dinero. La riqueza y el dinero se tienen en el lenguaje vulgar como términos sinónimos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo creo que efectivamente la riqueza consiste en el dinero, y el dinero en la época de Smith era oro o plata, entonces la única manera de que se enriquezca una nación es en la medida en que acumule más oro y plata. Pero fíjense, y es increíble que los mercantilistas no hayan visto esto. A ver, a mí lo que me parece increíble es que durante muchos siglos esto se creyó. A ver, lo que los estados-nación tienen que hacer es acumular oro y plata, porque eso los va a enriquecer, ¿sí? Porque la riqueza consiste en el dinero y el dinero en aquel entonces era oro y plata. Pero a ver, traigamos ese argumento al presente, al caso de cada uno de nosotros.
¿qué supondría el argumento mercantilista, al menos en este punto del mercantilismo, ¿no? Pues que para enriquecernos, lo que tenemos que hacer es atesorar el dinero. Pero claro, atesorar el dinero supone no gastarlo. Y si yo no gasto el dinero que gano, no obtengo los bienes y servicios con los cuales satisfago mis necesidades y voy a acabar muriéndome de hambre. ¿Sí? Si yo creo que la riqueza consiste en el dinero, pues entre más dinero tenga, más rico seré. Y una manera de ir acumulando cada vez más riquezas es no gastarlo. Y llevado al extremo supondría atesorarlo todo. Pero claro, si yo atesoro todo el ingreso que genero, no consumo nada, porque no compro nada, y me voy a acabar muriendo de hambre. Riquísimo, pero se murió de hambre. A ver, espérame, ahí ya no entendí cómo una persona riquísima acaba muriéndose de hambre. No, porque claro, lo que tienes que atesorar en tu casa no es el dinero, son las latas. No sé por qué pensé en las latas, ¿no? Las latas de atún, de sardinas, de mejillones, de almejas, etcétera, etcétera. Eso es lo que te hace rico, porque con eso vas a satisfacer tus necesidades, no con el dinero, ¿no? Pero durante siglos se pensó que el camino a la riqueza era vamos a acumular el dinero, y ese dinero es oro y plata, y por lo tanto vamos a acumular el oro y la plata, ¿sí? Y se armaron políticas comerciales a partir de esta idea, Dice Smith, imbuidos, es decir, empapados, bien metidos en estas máximas vulgares, la riqueza consiste en el dinero, todas las naciones de Europa se dedicaron a estudiar, aunque no siempre con éxito, las diversas maneras posibles de acumular oro y plata en sus respectivos países. ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión a la que llegaron? De que había, dice Smith, que prohibir su exportación. Ahora, fíjense qué interesante, prohibir la exportación ¿de qué? Del oro y la plata. Pero si yo prohíbo la exportación del oro y la plata de Inglaterra, por ejemplo, a otros países, ¿qué es lo que de facto estoy también prohibiendo? Paso de mercancías. Claro, la importación de bienes y servicios. Es exactamente la misma lógica. No, tú eres rico si tienes en la alacena, ¿sí?, atesorado el dinero. Olvídate de la latería. En la alacena tiene que estar atesorado el dinero. Y no lo vayas a gastar. ¿Sí? No lo vayas a gastar, porque peso que gastes, peso más pobre que te vuelves. No, pues no, evidentemente que no. ¿Sí? Ahora, claro, Smith plantea esto en términos de prohibir la exportación del oro y la plata, pero vamos a suponer que Inglaterra prohíbe la exportación del oro y plata hacia otros países. Y a ver, ¿qué supone que los ingleses exporten oro y plata? Suponiendo, como era en aquel entonces, que el dinero era oro y plata, ¿eso qué supone? Que lo están dando a un español, por ejemplo, ¿a cambio de qué? Pues de algún bien que el español les vendió. Porque no está prohibiendo que regales el oro y la plata, está prohibiendo que lo exportes. Y claro, ¿qué supone exportar el oro y plata? ¿Sí? Importar algún bien. Entonces, claro, cuando tú prohíbes la exportación del oro y la plata, lo que estás es prohibiendo la importación de mercancías. Ahora, dice Smith, pero cuando estos países se transformaron en naciones comerciales, entonces el comercio empezó a darse más allá de las fronteras del país, los hombres de negocios se dieron cuenta en repetidas ocasiones de los daños que acarreaba la prohibición, porque claro, tú, Corona, me prohíbes exportar oro y plata, lo que me estás prohibiendo es importar algún bien que yo necesito.
Entonces, claro, nos vamos a quedar aquí con todo el oro y la plata, muertos de hambre, porque no podemos importar trigo, por ejemplo, o muertos de sed, porque no podemos importar el vino de Francia. Y no podemos importar el vino de Francia porque como está prohibida la exportación de oro y plata, y a quien vende el vino en Francia hay que pagarle en oro y plata, pues entonces, sí, para todo efecto práctico ya todos nos volvimos abstemios en Inglaterra. Fíjate, dice, a cambio de oro y de plata, estos hombres de negocios podían comprar de una manera más ventajosa que por medio de otra mercancía los artículos extranjeros que necesitaban. Claro, a ver, está bien, tú, corona inglesa, me prohíbes exportar oro y plata, pero yo quiero comprar vino francés. Entonces, como no les puedo pagar en oro y plata, pues a los franceses les voy a tener que pagar en trigo. Y entonces volvemos a ¿qué? Al trueque. Bueno, ¿y qué tal que el productor de vinos franceses no quiere por el vino que me va a vender trigo? Bueno, pues entonces ya me quedé yo sin el vino, ¿no? Sí. Fíjense, el mismo Adam Smith está señalando cuál es el inconveniente de esto. Si tú prohíbes la exportación de oro y plata, ¿sí?, por la creencia de que la riqueza de la nación consiste en el oro y la plata, y entonces entre más oro y plata tengamos, seremos más ricos, y para tener más oro y plata hay que evitar su exportación, estás obligando a quienes quieren importar de Francia vino a recurrir al trueque. Y claro, estos cuates, los ingleses que querían importar vino de Francia, se dieron cuenta inmediatamente de que recurrir al trueque para ello era terriblemente costoso, ¿no? Terriblemente costoso, ¿sí? Entonces, primer punto a tomar en cuenta. Si tú, corona inglesa, prohíbes la exportación de oro y plata porque caíste en la creencia de que la riqueza consiste en acumular metales preciosos, estás obligando a realizar el comercio exterior de los ingleses recurriendo al trueque. Y las posibilidades del trueque, trigo por vino, comparadas con las del intercambio indirecto utilizando dinero, oro y plata por vino, son mucho más limitadas. Con lo cual, mucho oro y plata acumulada en Inglaterra, pero estás bajando el nivel de vida ¿de quién? De los ingleses, quienes no van a poder obtener el vino de Francia. ¿Sí? Y cuando tú evitas que alguien obtenga aquello que quiere, independientemente de para qué lo quiera, puede ser para satisfacer una necesidad básica o para satisfacer un capricho, pero independientemente de para qué lo quiera, estás limitando su nivel de bienestar. Bueno, señores, dado que tenemos que empezar a desalojar el salón 10 minutos antes, porque tengo entendido que a las 4 hay clases, lo dejamos aquí y aquí lo retomamos dentro de 14 días. Les agradezco mucho que hayan venido.